Cuando vamos a el término, ¿qué es adoración? ¿Cierto? Todos decimos saber qué es adorar. Y todos decimos, cuando preguntamos, ¿adorar es tan solo cantar? ¿Qué respondemos todos? No, ¿cierto? O sea, eso lo respondemos cuando conscientemente se nos pregunta. Pero nuestras palabras muchas veces niegan la realidad que decimos saber. Nuestro vocabulario nos delata y continuamos a veces perpetuando mentiras. La mentira de que adorar es cantar. ¿Cómo vamos a adorar entonces? No podemos llevar nuestros conceptos modernos a la Biblia y hacer que diga algo que no dice. En el Nuevo Testamento, adorar aparece 80 veces. ¿Cuántas? 80 veces. Y solo 3 veces asociada con el canto. ¿3 de cuántas? De 80. ¿Cómo es posible que hoy en día no podamos concebir adorar sin instrumentos y sin cantar? ¿Y cómo es posible que incluso podamos concebir que con solo colocar los instrumentos solos a sonar están adorando? ¿Cómo fue que la iglesia, a nivel mundial lo hablo, llegó a este punto? ¿Cómo fue que la iglesia llegó a asociar adoración con tan solo cantar? Si viajamos 100 años atrás, en el tiempo, y le dijéramos a un pastor de una congregación, ¿cómo adoran a Dios en su congregación? Él nos hubiera dicho, tenemos el culto donde nos reunimos, cantamos, oramos, leemos la palabra, hay una enseñanza, traemos ofrendas, tomamos la cena. Esa es nuestra adoración a Dios. Todo el culto, todo aquello que se hacía como iglesia, todo aquello que hacía la iglesia, se consideraba que toda actividad que se hiciera como iglesia era parte de la adoración a Dios. Todo lo que se hacía en obediencia a Dios como congregación. Durante el siglo pasado y en especial después de la Segunda Guerra Mundial, surgieron muchos avivamientos, especialmente en Estados Unidos, algunos en Europa y demás. Muchos evangelistas se levantaron y comenzaron a predicar y a decirle a las personas, ¿sí? Es necesario seguir a Jesús, es necesario rendir sus vidas. Miren cómo está, miren al nivel en que llegamos, miren lo que puede hacer la humanidad cuando se aleja de Dios, miren lo que pasó en Europa y demás. Es tiempo de dejar eso atrás y vengan a Cristo, es tiempo de levantar un nuevo mundo. Y se empezaron a hacer muchas cruzadas evangelísticas y en esas cruzadas se comenzó a utilizar mucho la música instrumental. Y se empezaron a generar y a crear muchas nuevas canciones. Y como era algo evangelístico, la iglesia en general lo vio como algo que estaba aconteciendo por fuera. Ah, sí, esos avivamientos. Ah, sí, uy, este evangelista. Y los evangelistas eran considerados por algunas denominaciones incluso como herejes, porque utilizaban música demasiado movida, porque estaban utilizando los ritmos que utilizaba el mundo. Las letras que se daban en esos avivamientos de canciones y demás eran muy sencillas. Hacia los años 70 empezaban a surgir muchos movimientos juveniles, y en especial uno que se llamaba Movimiento Jesús en los Estados Unidos, y ellos empezaron a mezclar ritmos musicales de la cultura, pero a colocarle letra con contenido cristiano. Y empezaron a crear un nuevo género, se llamaban los coros juveniles, con canciones muy cortas. O sea, 2, 3 frases se repiten, 2, 3 frases, canciones muy rítmicas, muy fáciles de aprender y demás. Entonces la gente sí, empezó a aprendérselas. Es como cuando tú escuchas una propaganda o vas en el taxi, ¿cierto? O escuchas por ahí en la calle un ritmito de una canción, ¿sí? Y puede ser algo que tú nunca en tu vida conscientemente escucharías porque es una chanda, pero se te pega. Y cuando menos lo piensas, estás 2 horas después en la oficina. Uy, ¿qué estoy haciendo? Sangre de Cristo. Sí, o sea, porque dices, se me pegó ese ritmo, era muy pegajoso. Entonces la música cristiana se volvió muy sencilla,
Las letras comenzaron fue a apelar más acerca de tu relación con Dios y demás. Y mientras tanto, en las congregaciones y en los cultos se continuaban cantando himnos. Y aquellos que utilizaban instrumentos cantaban himnos o canciones, pero muy suaves, muy de otras épocas y demás. Y mientras tanto, por fuera, los avivamientos, sí, con la música y demás, muchos jóvenes llegaron, muchos nuevos convertidos. Imagínense en eso, se convierten en la cruzada. Sí, estaba la música a todo volumen, música muy pegajosa, movida y demás. Y llegaban el domingo a la congregación. Y todos ahí. Oh, santo. Sí, el choque fue fuerte. Entonces ahí empezaron a decir, no, pero ¿por qué las cosas son diferentes acá adentro a cuando nos compartieron de Cristo? Entonces empezó a haber una presión hacia los pastores y hacia las congregaciones. En medio de todo esto, aparece un compositor llamado Ralph Carmichael y él combina el mensaje cristiano con el jazz y con otros géneros musicales. Y él lleva la música cristiana a otro nivel. Dice, vamos a profesionalizar esto. Sí, vamos a volver a ser músicos profesionales, que sean cristianos pero profesionales. Y empezó a hacer producciones profesionales de música con contenido cristiano y empezó a convertir la música cristiana en algo más profesional, más elaborado, pero con contenido cristiano. Él se le conoce como el padre de la música cristiana contemporánea. Muchas iglesias se levantaron y dijeron, eso es herejía, pero muchos otros simplemente observaron. Entonces, él mezcló muchas innovaciones musicales, él se unió a un movimiento que se llamaba Juventud para Cristo, se profesionalizó la música cristiana, entonces muchos jóvenes comenzaron a escuchar, a compartir. En esa época no los CDs, obviamente, ¿sí? Sus discos de vinilo, ¿cierto? Luego los cassettes y demás. Hay una explosión de producciones, hay una explosión de mucha emoción y los jóvenes empiezan a levantar este movimiento, después de los años 60, un movimiento cristiano. Así como se levantó en la cultura americana el movimiento hippie, ¿cierto? Paz y amor, y sí, lo que importa es paz y amor, dejemos la guerra. A nivel cristiano, eso se empezó a levantar. No hablemos de condenación, de que Cristo condena y esto, no, vamos a hablar del amor de Dios, vamos a hablar de la relación con Dios, de sentir la presencia del Señor. Y esto empezó a levantarse, y claro, como se empezó a levantar, como la guerra fue tan cruel, la juventud quedó con una herida en su corazón. ¿Cuál fue la herida que creó esto a nivel mundial? Las personas mayores no les importamos y no saben lo que están haciendo con el mundo, porque permitieron en menos de nada que el mundo se fuera a una guerra que casi acaba con ellos y que acabó con millones, y enviaban a sus hijos a morir a esa guerra. Entonces, por eso es que la siguiente generación que se levantó después de la Segunda Guerra Mundial se levantó tanto en contra de todas las autoridades y todo lo que representara lo viejo. Y en medio de todo eso, ¡pum!, cayó también la iglesia. Empezaron a levantarse en contra de. Entonces, como contrapeso a eso, muchos jóvenes cristianos se levantaron a decir, no, sí, nosotros creemos también en la paz y en el amor del Señor, y con una muy bonita intención querían atraer a personas al Señor. Muchas iglesias se pusieron, condenaron todo esto, pero la fuerza de este movimiento juvenil empezó a arrasar. Pronto los pastores se vieron presionados por los padres, por personas de la congregación, porque decían, bueno, por lo menos los jóvenes no están allá en las drogas o algo así. ¿Sí? ¿Qué importa que escuchen esa música? ¿Qué importa esto? ¿Qué importa lo otro? Por lo menos están haciendo actividades por amor al Señor. Entonces se dieron a la presión de los padres y los jóvenes no dieron un poco de guía y dirección, y se levantó una generación llena de mucha emoción por Jesús, pero de corta duración, como los fuegos artificiales. ¡Pua! La explosión. Se llenó, sí, se llenaban las congregaciones en Estados Unidos, las cruzadas, Billy Graham hacía sus cruzadas, iba a Londres, iba a Europa y demás, y eso se llenaba de jóvenes. Sí, estos movimientos hacían cruzadas juveniles y se llenaban. Ahí hay muchos pastores que incluso hoy en día son reconocidos y todavía están con vida, que se convirtieron en una de esas
cruzadas. Y fueron cruzadas llenas de mucha emoción, miles diciendo que querían seguir a Jesús, miles, sí, cantando, miles yendo a las congregaciones y demás. Pero una vez que terminó la explosión y se empezó a sentar, nos damos cuenta de que no había profundidad. Eran kilómetros de ancho en emoción, pero con 1 centímetro de profundidad en su relación con Dios. Entonces se levantaron generaciones diciendo, yo amo a Jesús, pero estaban en unión libre. Yo amo a Jesús, pero deshonrando a sus padres. Yo amo a Jesús, pero robando. Yo amo a Jesús, pero codiciando los bienes ajenos. Con mucha emoción, mucho ritmo y demás, pero sin una vivencia en Dios. Lo que importa es el amor de Dios y Él te ama. Entonces se puso la experiencia emocional por encima de la vivencia. El sentir reemplazó al morir. Y el obedecer a Cristo dio paso al sentir a Cristo. Entonces ya no es obedece a Cristo, es siente a Jesús. Ten una experiencia con Dios. No es sométete a Dios. Sí, siéntelo y demás, pero sin dejar de lado, sométete a Dios, sigue al Señor, muere por Él. Entonces, saqué una cita que encontré que me pareció muy interesante porque da mucha luz a lo que pasó. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esta clase de historia? Ya vamos a llegar allá. Pero nosotros y nuestros amigos, una persona de esta época en estos avivamientos, parte de los de la música cristiana contemporánea, nosotros y nuestros amigos, para nosotros y nuestros amigos, el acercarnos a Dios de una forma auténtica y de corazón requería una nueva forma de comunicarnos con Él. De estos anhelos y deseos salió la música cristiana contemporánea, en el deseo de tener una ¿qué? Nueva forma de experimentar, de comunicarse con Dios. Entonces, el mundo y los ritmos que empezaron a ser de moda en el mundo comenzaron a marcarle la pauta a la iglesia y los ritmos que debían ser de moda en las congregaciones. Y en la época de los 80 se hacía tanto énfasis en una relación íntima y experiencial con el Espíritu Santo, con Dios, y se colocó la música como un instrumento para sentir de una mejor manera el Espíritu de Dios. Entonces las canciones se volvieron cada vez más individuales. Antes los cantos eran congregacionales. ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? Digámoslo, ¿cómo es? Padre, no es Padre mío, es Padre nuestro, porque es una oración ¿qué? Congregacional. Entonces, antes la iglesia hacía cánticos congregacionales. ¿Por qué? Porque la razón por la cual nos congregamos es para juntos, ¿cierto? Afirmar nuestra fe, dar testimonio, rendirle servicio a Dios, ¿cierto? Presentarnos delante de Él y demás como comunidad. Pero entonces empezó a darse énfasis en la relación individual. Y si tú sigues esa línea de pensamiento de que tu relación es únicamente individual, pierde sentido congregarse. Porque ¿para qué voy a ir a congregarme a tener una experiencia individual con Dios? Lo que marca la diferencia de nosotros como iglesia es que en el misterio de Dios tenemos una relación comunitaria con Él. Dile al que está a tu lado, te necesito. No, no lo crees. No, ya no vale. Entonces, esto continúa avanzando y surge a nivel mundial el mercadeo de la música de adoración. Entonces se le empiezan a hablar de la música de adoración, se empieza a asociar el término música de adoración. Se funde el concepto de adorar con el de la música, instrumentos, incluso se empieza a borrar la línea con la alabanza. Y en una generación, quiero que vean, o sea, ¿por qué llegó a este punto? En una generación, en menos de 40 años, los jóvenes
cambiaron el concepto de una palabra y el concepto de adoración a nivel del mundo. ¿Se imaginan si los jóvenes se levantaran a proclamar la verdad de Dios? Les tomó menos de una generación para cambiar el concepto de adoración a nivel del mundo. Después de esto surgieron otros géneros, estilos, y la iglesia hasta hoy en día ha tenido una serie de ríos, aquellos que dicen que todo se vale, entonces no importa el género musical, pero con tal de que mencione a Jesucristo y mencione cosas buenas, le agrada a Dios. Otros que son más tradicionales y dicen, al Señor sí le importan los géneros musicales y nos quedamos con los himnos y demás. Hay un río por ahí que es muy pequeño, pero que se ha mantenido a través de la historia, que han negado los instrumentos y no han dicho los instrumentos pertenecen a tu relación privada, pero no a la relación comunitaria. Y hay otro río que se levantó, que empezó a ver toda esta confusión que estaba pasando y empezó a decir, no, la música sí debe ser, sí, con los instrumentos que van surgiendo y demás, pero debe ser más calmada, más de lo que vaya de la mano con lo que es el Espíritu de Dios, que es un Dios de orden y de paz. Entonces empiezan a surgir lo que nosotros llamamos música de adoración profética, ¿cierto? Que es una música más suave, calmada, y empiezan a surgir estos ríos. Pero ¿cuál es el tema? Que la mayoría cambió el concepto de adoración. O sea, los jóvenes se levantaron, convirtieron la adoración en música, y la iglesia continuó con ese concepto que fue entregado por esas generaciones que se levantaron. En resumen, las canciones que eran para evangelizar y alcanzar a otros, pronto se fueron introduciendo en las congregaciones y se volvieron parte del servicio. El mensaje se diluyó y el concepto de adoración, como todo nuestro servicio a Dios, se cambió. Y por eso hoy en día, cuando pensamos en adoración, nosotros pensamos en el tiempo de cantar. Y por eso es parte de lo que la reforma viene a hacer, que tenemos que romper con ese concepto. O sea, la música no produce adoración. La adoración, un adorador, parte de lo mucho que puede producir él es el cántico a Dios.